Linares ha sido siempre una encrucijada de caminos, un punto de paso obligado para mucha gente. Aquí, por ejemplo, hubo un campamento romano y esta ciudad también vio las correrías del general cartaginés Aníbal. Esa alcurnia histórico-geográfica cimentó el espíritu emprendedor de sus gentes, que han convertido a esta pequeña ciudad andaluza, en el sur de España, en el Wimbledon del ajedrez. Aníbal no podía imaginar que 22 siglos después de su muerte, el hotel que lleva su nombre iba a ser el escenario de la cita obligada de los mejores jugadores del mundo cada mes de febrero. Aquí, en este escenario, se han visto batallas épicas en blanco y negro, obras de arte en 64 casillas. Hemos preguntado a los principales protagonistas, los jugadores, por qué, precisamente en Linares, se da este fenómeno, por qué es la meca del ajedrez. Creo que se debe al señor Rentero, a su energía y a su voluntad de realizar estos torneos. Hace falta alguien con decisión para hacerlo año tras año. Linares tiene suerte de contar con esta persona. Es así de simple. Yo también muchas veces me he preguntado por qué eso pasa en Linares y no en otros sitios, pero yo me lo explico que el señor Rentero de alguna manera hace este torneo especial. No me lo explico cómo, pero o sea, la combatividad de este torneo no la tienen los otros torneos y yo creo que será por el señor Rentero. O sea, esta sí que es una pregunta muy difícil para mí. Yo creo que es por señor Rentero. Don Luis Rentero, pues, empezó organizando los torneos hace unos 20 años, me parece. Y pues su determinación, me parece, ha ayudado el torneo a crecer a su nivel actual. Siempre para un torneo hace falta unos patrocinadores, pues que el ayuntamiento local ayuda con lo que puede. Y aquí hay todo. Pero a veces un patrocinador dice, bueno, 10 años de un deporte, ahora voy a cambiar otro, tal y cual. Pero me parece que la presencia del señor Rentero y su tenacidad ha hecho este torneo. Si veis la historia, yo creo que hasta 88 y tal no era el torneo más fuerte. Empezaba a ser el torneo pues más fuerte de todos al año 90, 91. Y pues ahora hay muchas otras razones también. Yo creo que el ayuntamiento ahora no quiere perder una tradición tan importante que realmente ha hecho el nombre de Linares famoso y tal. Pero siempre hace falta que uno con todo su entusiasmo y afición construye una leyenda. Sé que se celebra aquí año tras año y es un torneo estupendo. No sé cuál es la explicación. Tal vez a la gente le gusta jugar al ajedrez en un lugar como este y deciden apoyarlo. Resulta muy conveniente que ustedes se vayan familiarizando con las combinaciones típicas para dar jaque mate, de manera que si un día se les presentan ese tipo de posiciones en una partida normal, ustedes las vean de forma inmediata, de forma intuitiva, instantánea. Vamos a ver unas cuantas de esas combinaciones de mate y yo les recomiendo que antes de ver la solución congelen la imagen con la posición e intenten resolverla por ustedes mismos. De esa manera van a aprender mucho más.
Esta en concreto es muy curiosa, porque las negras tienen la dama y el alfil coincidiendo en su acción sobre el punto G2, defendido por el alfil de F1. Una jugada en principio lógica sería torre D1, clavando el alfil y amenazando dama por G2 mate. Pero hay un pequeño problema. Entonces, después de torre D1, las blancas darían mate en H8 o incluso en G8. Por lo tanto, si las blancas están amenazando mate en una, las negras tienen que hacer jugadas muy compulsivas, de gran impacto. Es decir, tienen que dar jaque. Para poder solucionar esta posición hay que dar rienda suelta a la imaginación y ver que este alfil está sobrecargado. Por una parte defiende el punto G2 y por otra parte evita que la torre dé jaque en D1. Precisamente de ese razonamiento sale la solución, que es efectivamente muy contundente. Dama por G2 jaque. Por supuesto, lo único que pueden contestar las blancas es alfil por G2. Torre D1 jaque. Es esencial que sea jaque porque si no, recuerden, las blancas pueden contraatacar por ahí. Única respuesta, alfil F1 y torre por F1 jaque mate. Estarán de acuerdo conmigo en que la solución era realmente contundente. Vamos a ver otro tipo de posición muy característica para dar jaque mate en el medio juego. Aquí es evidente que las blancas tienen una gran ventaja de posición. El rey negro está muy al aire libre, esta casilla está perfectamente cubierta por el alfil, por lo tanto en el ambiente hay un posible mate en la octava fila y además la torre negra está completamente encerrada. Sin embargo, no todo es de color de rosa para las blancas, porque si contamos las piezas, las blancas tienen dama, 2 torres y 2 piezas, pero las negras poseen una dama, 2 torres y 3 piezas. Es decir, las blancas están obligadas a actuar con mucha fuerza inmediatamente, porque si no, las negras se van a liberar y la ventaja se puede evaporar rápidamente. ¿Cómo conseguir transformar esa ventaja en victoria? Lo primero que se ve es que en esa idea de dar mate con la torre en la octava fila, la única pieza que lo está evitando ahora mismo es la dama de D8, que es precisamente la misma pieza que evita que la dama blanca dé jaque en G5, que además sería mate. Por lo tanto, estamos nuevamente ante un caso de pieza sobrecargada. La dama negra está controlando al mismo tiempo la casilla G5 y E8. Y la solución en este tipo de problemas está en lo que se llama un movimiento de desviación. Jugamos dama G5 jaque y como el rey no puede moverse, la única respuesta es dama por G5. Y ya hemos conseguido lo que buscábamos, el mate típico de la torre en la octava fila cuando la casilla de escape del rey está cubierta por un alfil del mismo color. La moraleja es que en este tipo de posiciones hay que actuar muy rápido antes de que el rival se nos escape. Actuar enérgicamente, esa suele ser la clave en este tipo de posiciones. Aquí las blancas tienen una pieza de menos, pero su posición es realmente aplastante. O dicho de otra manera, la de las negras es auténticamente desastrosa. Fíjense en aquel alfil en C8, totalmente encerrado, la torre en A8 no hace nada, esta de H7 defiende un poco, pero también está encerrada, la dama en B6 está muy lejos del teatro de operaciones, el caballo es un buen defensor, pero está en un rincón. Lo que digo, un auténtico desastre y desde luego la posición del rey negro es también muy débil. Ahora bien, si este caballo no estuviera aquí, entonces el remate sería muy fácil, habría 2 combinaciones posibles. Una sería entregar la torre en E8 para después dar mate con la dama en G8 y la otra sería al revés, dar jaque en G8 y a rey por G8, torre E8 mate. Pero, insisto, este caballo evita esas combinaciones y no se ve a primera vista cómo se puede desviar el caballo. Por tanto, hay que investigar en otra dirección. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la pieza que penetra por la columna E no es la torre, sino la dama?
lo haría con mucha mayor contundencia, porque además del jaque N8 podría dar otro N7, que obligaría al rey negro a ir a G8. Si investigamos un poco más esa idea, encontraremos enseguida la solución. Primero se atrae, en este caso el sacrificio es de atracción, al rey negro a la casilla E8. Hemos sacrificado una torre, pero ha merecido la pena, porque sigue dama E5 jaque, única jugada rey F8, dama E7 jaque, única respuesta rey G8 y ahora dama E8 es jaque mate. Recuerden, máxima energía. El estadounidense Paul Morphy fue uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Muchos lamentamos que no haya coincidido en nuestra época, porque en la suya, segunda mitad del siglo XIX, apenas tenía rivales de su enorme categoría. Sin embargo, nos dejó muchas piedras preciosas. Esta es una de ellas y una de mis preferidas también. Fíjense qué pocas piezas quedan en el tablero, sin embargo la posición es muy interesante. La torre de A2 y el peón de B6 coinciden en su acción sobre el punto A7, solamente defendido por el alfil de B8. Esas son las buenas noticias, pero las malas consisten en que las negras van a jugar A6 en cuanto les dejemos. A continuación pueden mover el alfil, que queda liberado, y la partida parece tablas por todos los lados. Eso no es lo peor. Lo malo es que, ¿cómo podemos evitar que las negras jueguen A6? La solución, como casi siempre, consiste en dar rienda suelta a la imaginación. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué pasaría si el peón de B7 no estuviera ahí? Y entonces hay una idea brillante que cruza como un relámpago por la mente. Lo que pasaría es que B7 de las blancas sería jaque mate. Ahora intentemos unir la idea anterior con esta. Y entonces nuevamente la solución sale como un rayo. La solución es bellísima. Torre A6. La posición es digna de una foto. Ahora el alfil negro no puede moverse por torre por A7 mate. El rey negro no tiene ningún movimiento legal. El peón de A7 está clavado, tampoco puede moverse. La única jugada legal de las negras es B por A6. Y entonces hemos conseguido la posición que estábamos buscando. B7, jaque mate. Realmente, Paul Morphy era un artista formidable. Mantener la iniciativa a toda costa es una de las características que distinguen a los grandes genios del ajedrez. No les importa empeorar su posición e incluso sacrificar material a cambio de mantener la iniciativa. Uno de esos grandes genios es sin duda Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer, que nos ha dejado partidas fantásticas en las que mantuvo la iniciativa a cualquier precio. Una de ellas es esta, que disputó contra Robert Byrne en el Campeonato de Estados Unidos de 1963. Fischer tenía las piezas negras. Las blancas intentaban consolidar su posición. Tienen este caballo clavado por el alfil de A6 y entonces planeaban seguramente torre de 1 para quitarse de la clavada, seguido de caballo F4 incrementando la presión sobre D5 y después la otra torre a C1, etc. De modo que las negras, si quieren apoderarse de la iniciativa, deben intentarlo ahora mismo, sin dudar más. Y Fischer sin duda lo hizo. E5 no le importó en absoluto que después de D por E5 y caballo por E5, su peón de D5 quedase aislado, porque a cambio consiguió que este alfil entrase en juego de forma muy eficaz. Ahora ya no solamente este alfil está en una estupenda diagonal, sino que el otro domina la gran diagonal negra. Aquí yo creo que Robert Byrne hizo la jugada que todos nosotros hubiéramos hecho, la jugada natural, es decir, torre F a D1.
Como pronto vamos a comprobar, eso fue un grave error. Seguramente lo mejor hubiera sido colocar la otra torre en esa casilla. Porque Fischer jugó caballo D3, la idea principal es continuar con caballo E4, incrementando al máximo la presión sobre la gran diagonal. Entonces Byrne retiró su dama de D2, porque va a ser atacada con caballo E4, la puso en C2, y lo que no podía esperar es que Fischer replicase con este sacrificio de caballo en F2. Las blancas tomaron en F2 y después de caballo G4 jaque, rey G1, caballo por E3 atacando la dama, dama D2, caballo por G2, todo esto es una combinación forzada, como pueden ver, no hay ninguna opción para elegir, rey por G2. Las negras han conseguido no solamente apoderarse de la iniciativa, sino también un ataque muy fuerte sobre el rey blanco. Fíjense en que las casillas blancas ahora están muy débiles y además con su próxima jugada D4, Fischer abre también la gran diagonal blanca, con lo cual ahora las blancas están sometidas a un fuego cruzado de los dos alfiles en las dos grandes diagonales. Byrne capturó este caballo de D4, este peón de D4 con su caballo, y entonces siguió alfil B7 jaque. Aquí, en principio, la jugada natural sería rey G1, pero habría una sorpresa muy desagradable después de alfil por D4, dama por D4 y torre E1 jaque, tremenda jugada. No vale torre por dama, y si rey mueve, dama por D4, torre por D4 y torre por A1, con ventaja material decisiva. Así pues, como Robert Byrne se dio cuenta de esa amenaza, cuando recibió el jaque del alfil en B7, estando el rey en G2, lo que hizo fue retirarse con su rey a F1. Lo que no había previsto Byrne es la próxima jugada de Bobby Fischer, que fue dama D7, realmente tremenda, amenaza entrar en H3. Esto le dio tanto miedo a Byrne que abandonó. Sin embargo, no debería haberlo hecho, sobre todo pensando en el deleite de los espectadores que estaban viendo la partida en directo, porque nos privó de una fantástica combinación que se hubiera producido si hubiera jugado, por ejemplo, dama F2 para traer la dama a defender a su rey. En ese caso, la partida hubiera continuado así: dama H3 jaque, rey G1, y ahora fíjense qué combinación más formidable: torre E1 jaque. Las blancas no pueden capturar la torre con la dama por dama G2 mate, por lo tanto la única jugada sería torre por E1, pero entonces después de alfil por D4, como la dama no puede alejarse del control de la casilla G2, pues es evidente que las blancas pierden la dama y también pierden la partida. Coincidirán ustedes conmigo, seguramente, en que fue una lástima que Bobby Fischer se retirase del ajedrez nada más ganar el título mundial en el 72. Otro jugador genial, pero mucho menos conocido que Bobby Fischer, fue el mexicano Carlos Torre. Vivió en la primera mitad del siglo XX y tenía madera de campeón, pero sus delicados problemas de salud impidieron que su carrera ajedrecística fuera muy larga. De todas formas, Carlos Torre nos dejó magníficos ejemplos en los que la iniciativa era un factor primordial. Por ejemplo, esta partida contra el austriaco Grünfeld. Torre tenía las blancas, que evidentemente están atacando al rey negro, pero hay que darse cuenta de que las negras tienen un peón de ventaja y de que además están planeando jugar caballo D7, con la idea de eliminar este peligroso alfil de casillas negras o también de tomar primero en D4 y después jugar E5. Es decir, como suele ocurrir en estos casos, las negras amenazan con liberarse inmediatamente, por lo tanto las blancas tienen que actuar con energía. Y desde luego Carlos Torre lo hizo. La idea es abrir lo máximo posible esta diagonal blanca sobre el rey negro, dado que la diagonal negra ya está abierta. Para ello, el primer objetivo es minar la defensa del peón de F5. Y entonces Torre jugó D5. Y contra E por D5, primera sorpresa bastante fuerte, nada menos que torre por G6, sacrificio de torre. Pero esto no es más que el principio,
porque la idea de ese sacrificio es que si las negras hubieran jugado rey por G6, vendría dama G4 jaque. Habría que seguir con rey H7, alfil por F5 jaque. No hay más remedio que jugar torre por F5, dama por F5 jaque. Como ven, única respuesta, rey G8, dama G6 jaque, no hay dónde elegir, rey F8 y alfil D6 gana la dama y la partida. Pero Grünfeld era también un fuerte jugador de aquella época y fue capaz de ver toda esta combinación cuando las blancas entregaron su torre en G6, y entonces se puso a pensar a ver cómo podía encontrar una defensa contra el tremendo ataque de las blancas después de torre por G6 con el rey en H7. Y lo que encontró fue torre G8, necesaria porque las blancas estaban amenazando dama H5 con mate inmediato, a lo cual las blancas contestaron cambiando las torres en G8 y reanudando el festival de fuegos artificiales. Ahora alfil F5, terminando de limpiar la diagonal blanca que ocupaba el alfil, y contra torre por alfil, ahora la dama hace el último trabajo del ataque. Dama G4 jaque, con el fin de que la dama no tome la torre con jaque. Si el rey se va a H7 o a la columna F, hay que jugar torre G5, y entonces H por G5, dama por E5, G por H6 jaque, rey H7. La partida duró bastante más. Carlos Torre terminó ganando muchas jugadas más tarde debido a que el potente ataque que tiene sobre el expuesto rey negro compensa con creces su desventaja de material. Pero a los efectos que aquí queremos explicar, es evidente que Carlos Torre fue capaz de mantener su iniciativa a toda costa. Hemos seleccionado estas piezas, que tienen baños de oro y plata, para ilustrar el análisis de una auténtica joya. La partida que el ruso Yevgeny Bareyev le ganó en el torneo de Linares de 1994 al búlgaro Veselin Topalov. Ya es tradicional que en el torneo de Linares, el mejor del mundo de cada año, los periodistas nos reunamos después de la última ronda para otorgar el premio de belleza a la partida más brillante del torneo. Recuerdo muy bien que en el año 94 no tuvimos prácticamente ninguna duda, porque esta partida era realmente magnífica. Topalov y Bareyev estaban entre los 10 mejores del mundo en aquel momento. Bareyev, uno de los muchos jugadores excelentes que ha dado la escuela soviética, jugaba con negras y contestó con E6 al E4 de Topalov, es decir, planteó la defensa francesa con D5. El principal inconveniente de esta defensa es que el alfil de dama, el que está en C8, queda encerrado por la propia cadena de peones. Siguió con caballo C3, caballo F6, alfil G5, una variante muy clásica que dejó de estar de moda hace ya bastantes años. D por E4, caballo por E4, alfil E7, alfil por F6 y alfil por F6. Las blancas han quedado con un potente caballo en E4 y ahora consolidan el centro con C3. Caballo D7. Y ahora, yo no sé muy bien por qué, Topalov decide ser original y opta por dama C2, una jugada realmente antinatural, porque lo lógico aquí es controlar el centro con caballo F3. De hecho, enseguida vamos a comprobar que el experimento de Topalov hubiera sido mejor no intentarlo, porque Bareyev contesta con E5. Es muy sospechoso que entre dos jugadores de primera fila mundial las negras puedan abrir el centro impunemente ya en la jugada 8. Algo falla en la estrategia de las blancas. D por E5, caballo por E5 y ahora F4. Esto es otro error. Claro que más comprensible, porque como pueden ver es un poco molesto jugar con blancas en esta posición. El alfil
que está ahora en F1 no puede ir a su casilla natural, que sería D3, ni a C4. No tiene sentido que vaya a B5 con jaque, porque las negras contestarían con C6. No se puede jugar, o no sería bueno jugar caballo F3, porque al tomar ese caballo las negras doblan los peones blancos. Por lo tanto, Topalov decide expulsar ese caballo con F4, pero esa jugada debilita tanto la diagonal que va de G1 a A7 como la que va de H4 a E1, es decir, debilita al rey blanco. Después de F4 siguió caballo G6, hay que defender el peón. Bareyev se enrocó, alfil D3, siguiendo un desarrollo más o menos normal, y dama D5. Una vez más, la posición es molesta para Topalov, que paga así sus imprecisiones anteriores. Ahora no se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. Si uno se enroca en largo, quizá hubiera sido lo mejor, pero entonces se está entregando el peón de A2, cosa que siempre es desagradable. Claro que había una pequeña compensación, por ejemplo, enroque largo, dama por A2, caballo por F6 jaque, y se doblan también los peones negros. Otra posibilidad hubiera sido jugar caballo F3. Sin embargo, Topalov optó por una jugada francamente muy pasiva, que fue A3. Topalov probablemente pensaba enrocar en largo sin perder el peón que tenía en A2, pero Bareyev no le va a dar tiempo porque la partida empieza a calentarse. Caballo por F4. La idea es bastante simple. Si G por F4, alfil H4 jaque, rey mueve y F5 atacando el caballo que está clavado porque la torre de H1 queda indefensa. De esa forma, las blancas no podrían mover el caballo de E4, tendrían que permitir que las negras lo capturasen en esa casilla, con lo cual además se abriría la columna F que ocupa la torre desde F8. Por lo tanto, hay que pensar en otra solución. Esa otra solución que en principio encontró Topalov fue tomar en F6, caballo por F6 jaque, G por F6, y ahora, como no valdría alfil E4 por torre E8 clavando el alfil, Topalov creyó que se podía salvarse con alfil H7 jaque, que es lo que pasó en la partida, rey G7 y dama E4. Aunque la posición blanca no es precisamente envidiable, parece que todo está más o menos bajo control. Sin embargo, aquí viene el gran momento, a partir del cual empieza a producirse la joya. Estoy seguro de que Bareyev se acordaba de la famosísima partida Andersen-Kieserytsky, jugada en 1851 y conocida como la Inmortal, porque la combinación que viene ahora está basada, es muy similar a aquella inmortal partida. Siguió torre E8, a pesar de todo, entregando la torre. La idea es desviar completamente a la dama blanca de la defensa de su rey. Hay que jugar dama por E8, no hay más remedio. Y ahora se entrega la otra torre, alfil F5. Las negras montan una batería con la dama, el alfil y el caballo, sacrificando las dos torres, porque evidentemente dar mate vale bastante más que las dos torres. Alfil F5, dama A8, dama E4 jaque. Y aquí empieza la persecución contra el rey blanco, que verán ustedes que largo paseo va a dar. Desgraciadamente es un viaje sin retorno. Rey F2. La alternativa era rey D2, pero hubiera seguido dama G2 jaque y las blancas pierden en todas las variantes, como ustedes pueden comprobar muy fácilmente. Contra rey F2 en la partida también siguió dama G2 jaque, rey E3, caballo D5 jaque, rey D4, dama D2 jaque, rey C5, dama E3 jaque. Ahora hay múltiples variantes que ustedes pueden entretenerse analizándolas. Por ejemplo, si rey por D5, alfil E6 es mate. Si rey a B5 seguiría dama B6 jaque, rey C4, caballo E3 mate. O bien lo que pasó en la partida, rey C4, caballo B6 jaque, que no solamente gana la dama, sino que también conduce al mate. Por ejemplo, después de rey B4, seguiría dama E4 jaque, C4, dama por C4 jaque, rey A5 y las negras pueden dar mate. Sin duda alguna, Bareyev produjo una de esas partidas de ajedrez que son más bien una obra de arte.
Gracias.